costumbre de nosotros, allí especialmente en los días con unos carros que teníamos, ¿no? Que algunos pasaban buena parte del tiempo en el taller y a veces carro bueno, pero a veces no tan buenos. Y así, diferentes cosas que pasaron. Pues en esta mañana, como en esta semana, el mensaje va a ser un poco diferente tal vez de lo que normalmente se escuche en estos días, aunque sí vamos a estar hablando de eventos durante lo que llamamos la Semana Santa. Eso fue siempre un tiempo especial en unos sentidos porque en donde estuvimos, ¿no? Son días que no trabajan mucho, aunque ya más y más están haciendo esto, pero antes muchos a veces tomaban toda la semana casi y ahora muchos son de vacaciones, pero ya para ir a la playa, para ir al río, para ir a muchos lugares, ¿no? Menos la casa de Dios. Pero en tiempos atrás teníamos cultos empezando desde el lunes hasta el domingo de resurrección. Ahora ya después fueron de miércoles en adelante y probablemente unos ya lo han cortado más todavía. Pero era tiempo en que, pero lo raro era, bueno para mí, por el trasfondo no religioso que había, siempre el día grande era el viernes. Y ya muchas veces, ya el día de la resurrección, no había tanto movimiento en muchas partes. Pero sin la resurrección, pues lo demás era en vano. Aunque claro que un enfoque grandísimo fue también el día de la crucifixión, porque es cuando el Señor nos lo redimió. Amén. Pero no era lo todo, porque tenía que ver la resurrección para que lo demás tendría sentido. Bueno, durante esta semana, empezando el Día de Palmas hasta la crucifixión y resurrección también, siguiendo esto, había mucho movimiento. El Señor, el Día de Palmas, no es conocido como el día de la entrada triunfal de Cristo, cuando se presentó a la nación de Israel como su rey. Y como saben todos, ¿no? Pues ese día aclamaron la presentación del rey, porque había mucha gente. Allí en Jerusalén era una hervidera, ¿no? De sedición. Allí muchos, los líderes religiosos estaban buscando cómo marcarle al alto a Jesucristo. Y ellos estaban preocupados de cómo vamos a eliminar a ese hombre, porque habían visto que no podían de otro modo descreditarlo. En esa semana todavía trataron de descreditarlo. Pero él entró. En su entrada, pues la gente que habían venido de otras partes, porque siendo fiesta de la Pascua, venían de toda Palestina, llegando gente, había mucha gente, y ellos estaban, muchos de ellos, todavía convencidos que a lo mejor Jesús era el Mesías. Cuando menos unos tenían esa esperanza, estaban entusiastas. Algunos que le seguían allí para entrar allí, mientras que allí en Jerusalén había mucha oposición. Y la gente, al disgusto de los líderes religiosos allí, estaban aclamando, Hosana, Hosana. Entonces, allí pues Jehová salva. Pero
en este tiempo que quedaban allí, entonces durante estos días las cosas cambiaron, porque ya quedaron intimidados muchos de ellos, después viendo que había otros pensando diferente a ellos. Pero él llegó como rey, entrando en un borrico, sentado ahí en uno que nunca había sido montado, y el animal andaba así, como uno que bien entrenado. Pero allí la gente echaron ahí en el camino sus capas y sus palmas y todo esto, recibiendo al rey. Ahora, cuando llegaba un rey a una ciudad en aquel tiempo, en antes, pues estaban muy interesados de ver cómo llegaba el rey. Si venía así, en un burro, eso significaba que venía en misión de paz. Pero si venía en un caballo blanco, entonces ya viene un conquistador. Pues en ese día no venía como un conquistador, no vino, no se viajó allí en un caballo blanco. Esto es después. Pero en ese tiempo se presentó así en son de paz para aquel tiempo. Y pues mucha de la gente sí lo recibieron muy bien ese día, pero otros no querían, y entonces pero ese día también se fue al templo. ¿Y qué encontró allá en el templo? En vez de tener gente allí preparándose bien para la Pascua, no. En el templo, un montón de cambistas. Y lo que hacían en ese día era hacer puro negocio, porque allí compraban, la ley marcaba el tipo de animal que se debe presentar para un sacrificio. Y unos traían animales buenos, pero a veces no eran aceptados, porque tenían que comprar estos que estaban vendiendo animales según ellos aprobados para sacrificios, cuando eran animales defectuosos. Así los compraban barato, se los vendían caro como animales buenos, aceptables para sacrificio. Estaban haciendo un negocio. Y con eso la indignación de Jesús, viendo que estaban haciendo un mercado de la casa de oración, él se enojó. Jesús se enojaba, pero siempre con un enojo justo. Dios se enoja con el pecado, y los que cometen pecados pueden recibir los efectos del enojo de Dios. Y Jesús ese día no los maltrató, pero los les espantó. Y les sacudió las pulgas, ¿no? Ahí volcando las mesas. Y hizo unos cuernos allí y se corrió ahí esas gentes como si fueran ratas. Era como los ratones, ¿no? Cuando sale el gato con las garras sacadas, ¿no? Se fueron corriendo. Pues de ese día regresó a Betania, y el siguiente día otra vez a Jerusalén. Se pasó allá también la Pascua a Getsemaní, a la Pascua a Getsemaní, diferentes movimientos. Después fue arrestado y llevado al palacio del sumo sacerdote ante el concilio para ver de los cargos que les estaban poniendo sobre él. Entonces ahí era una cosa tan injusta, porque estaban trabajando con testigos comprados, con falso testimonio, no podían concordar, tampoco no debían de tener esos juicios en la noche, pero lo estaban haciendo de noche, y todo se iba mal.
ah, de veras un caso de injusticias que se estaban haciendo. Después tenían a Jesús delante de Pilato y él, el oficial del gobierno allí en Jerusalén, que representaba el gobierno romano, y cuando los judíos presentaron su caso, escuchó Pilato no, y Jesús no se defendía, quedó callado, no andaba diciendo, no, esa es una bola de mentirosos que están acusándome. Ellos sí, estaban echando mentiras. Pero después Pilato dijo, no, yo no veo algo por lo cual condenarlo a muerte. Entonces ellos querían que se crucificara a Jesús. Y Pilato, entonces ese día que estaba escuchando el caso, ¿no? Y dijo, tráeme un levillo, ¿no? Y entonces estaba lavando las manos, significando. Y dijo, bueno, yo me limpio las manos de eso, ¿no? Yo no soy el culpable, según él. Y él dijo, su sangre caiga sobre vosotros. Entonces dijeron que está bien, ¿no? Ellos estaban decididos, pero Pilato se le vino la idea años atrás, leyendo esto. Y alguien preguntó, ¿qué pasó con Pilato? Yo digo que yo creo que está en el infierno todavía, haciendo esto, ¿no? Tratando de quitar la culpa de lo que había dicho. Pues este hombre no tenía la fuerza para resistir a los judíos. Él era el gobernador y ellos estaban haciendo mal, pero también no quería oponerlos mucho, porque si levantaron una sedición allí, podría entonces venir los tropas romanos para poner en orden las casas, destituir a Pilato de su puesto. Entonces estaba en una situación difícil. Jesús sufrió muchas injusticias en ese tiempo, como en otros tiempos también. Además de lo que hacían los líderes religiosos, él sufrió injusticias también con los que estaban cerca de él. Un discípulo lo traicionó. Otro lo negó. Otros, los demás también, lo abandonaron. Después de haber afirmado, jamás le vamos a dejar abandonado. Vamos a ser fieles a la muerte, pero no fue así. No tenían todavía el coraje, la fuerza moral y espiritual para decir, venga lo que venga, estamos contigo. Amén. Y con esos líderes religiosos usando trampas y calumnias contra él, pues mucha clase de injusticias. Pilato no hizo justicia, todos estaban fallando al rey de esta nación. El inocente fue tratado como criminal. Pusieron cargas, ¿no?, a Jesús y lo trataban como criminal cuando era inocente de todo lo que le acusaban. Vamos a leer Lucas capítulo 23, los versículos 13 al 25. No, 3. Más alto. Gracias. Porque yo no escucho cómo me están escuchando. Bueno, leemos juntos. Entonces Pilato, convocado a los sacerdotes y a los gobernantes y el pueblo, le dijo,
me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remetí a él. Y he aquí nada digno de muerte he hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Muchas cosas, bueno, pueden sentarse, gracias. Muchas cosas pasaron este día, y con la situación, como los gentes que estaban más a favor de Jesús, veían que muchos estaban fuertemente en su contra y no se atrevían a estar a la defensa de Jesús, porque esos eran de los de allí de la ciudad y los líderes religiosos y los del poder. Entonces, cuando Pilatos quiso librar a Jesús, y entonces gritaron más, crucifícale. Pilatos había pensado, ¿no? Bueno, tal vez hay un escape para Jesús, porque en cada fiesta, así, de cada día, tiempo de la Pascua, ¿no? Soltaban algún preso, lo perdonaban, le dieron libertad, y la gente, pues, podían tener voz y voto en eso. Y este día, Pilatos dijo, bueno, les suelto a Barrabás. Pero no estaban contentos con esa idea. No. Que le suelta a Jesús y cambiamos, ¿no? Así que Jesús puede ser la persona que vamos a perdonar. No, no, no. Suelta a Barrabás, porque él había sido condenado a la crucifixión también, pero era un criminal. Y ese criminal era un hombre violento, era un hombre muy malo, y sin embargo, no preferimos que suelten a Barrabás, pero crucifica a Jesús. Y gritaban ahí, crucifícale, crucifícale. Ya, como Pilato no podía ver la forma como aplacar a la gente, y faltando la fuerza para decir, mire, aquí yo soy el gobernador. Yo represento el Imperio Romano, la potencia más grande en el mundo. Y lo que digo en representación de Roma, tienen que aceptar. Pero no tenía la fuerza moral para decir eso.
Barrabás, se puede imaginar, ¿no? Ahí en su celda, esperando su ejecución, esperando la muerte. Era para él seguro porque ya lo habían agarrado y lo tenían bajo guardia, estaba en la cárcel. No sé si podía escuchar desde la cárcel lo que estaba pasando, a lo que estaban diciendo, pero si no supo de antemano, llegó el momento cuando fueron allí a donde estaba, tras las rejas, para decirle: te estamos dando tu libertad, porque Jesús va a morir y tú vas a tener tu libertad. Una injusticia grande. Crucificar a un inocente y soltar un criminal. Hay muchas injusticias en el mundo. Pasan cosas así hoy en día. Los malos a veces los sueltan y los buenos los condenan. Pero así es el mundo. A veces podemos estar pensando, ¿no? Cosas que nos pasan, pero no es justo. Pero la Biblia no nos promete que siempre va a haber justicia en esta vida en que estamos. Se puede entender, va a haber injusticias. Y ese es un gran ejemplo de que a veces hay injusticias. Y ese fue, ese día, una de las injusticias más grandes de toda la historia. Pero esto nos deja una lección. No sabemos qué pasó después con Barrabás. Si al saber lo que había sucedido y saber que Jesús fue crucificado como un criminal entre otros dos criminales y que él, debido a esa injusticia, quedó librado. No sé si llegó, porque la Biblia no nos dice, si él llegó a reflexionar sobre su vida y sobre la gracia de Dios que fue extendido a él en este día. Y si llegó a pensar, ese hombre que murió por mí, como llegó a entender el centurión romano, era el Hijo de Dios. Era el Mesías de Israel. Él pagó por mí. Entonces, permitir a Dios cambiar su vida. Pero no sabemos. Bueno, lo que sabemos es que ese día no tuvo que enfrentar la muerte segura. Y fue librado porque un inocente pagó por él. No sé si han visto una película que se titula Barrabás. ¿Alguien ha visto esto? Es nada más como imaginación. Pero después de salir, ese hombre fue corriendo. Estoy libre, estoy libre. Jesús pagó por mí. Y posiblemente se reflexionó y captó la verdad y pudo experimentar un nacimiento nuevo. Yo me inclino a pensar más que el hombre quedó, porque no tenemos ningún dato bíblico para saber qué pasó con Barrabás.
Pero sabemos que esto es una ilustración de cómo un justo pagó por nosotros. Nosotros siendo injustos, ninguno que busca a Dios, también gente sin poder alguno para lograr solucionar su problema. Si fuera posible para el hombre solucionar su problema del pecado por su buen comportamiento, no hubiera sido necesario que viniera Jesús a morir en la cruz por nosotros. Dios podría decir, pórtense bien y voy a tenerles misericordia. Pero no, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz ese día, Dios Padre estaba haciendo justicia por nosotros, porque ofreció un plan, desarrolló un plan de salvación, haciendo la justicia con su propio Hijo. ¿Quién podía pagar por nosotros? Entonces, para no tener nosotros que pagar la consecuencia de nuestro pecado, Jesús recibió sobre él ese día, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué dice ahí? 1 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cuando estaba en la cruz ese día, Jesús fue puesto sobre él todo nuestro pecado. ¿Alguien lo tiene? A ver, vean, voz alto. Pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ese día, por eso cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní esta semana, sudando gotas de sangre por la presión tremenda que se sentía, él estaba consciente de que eso iba a ser una experiencia tan difícil. Y no solo por el dolor físico, que era tremendo. La crucifixión es una de las formas más crueles para poder matar a una persona. Ellos, los romanos, desarrollaron eso, antes de ellos, no sé quién, pero es una muerte cruel. Pero más todavía que eso, un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Tenía sobre él todo el pecado de todo el mundo. Si en una sola vida se puede ver gran montón de pecado, ¿no? Imagínense todo el mundo y toda la historia. ¿Cómo es que Jesús podía pagar ese precio para toda la humanidad? Es que ese día cuando él estaba colgado ahí en esa cruz y con todos los maltratos que le pasó y la sangre que escurría sobre su cuerpo ahí, de la cabeza con una corona de espinas y todos los golpes que recibió y después con los clavos y más tarde también con la lanza en el costado. Jesús sentía todo ese peso de nuestros pecados. Todo el peso de la ira de Dios sobre él, porque lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dios nos dio su justicia. No teníamos justicia. Nuestras justicias, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Para delante de Dios no tienen ninguna fuerza para lavar el pecado. Pero el sacrificio ese día, un hombre inocente, un hombre perfecto, el Cordero de Dios, sin ningún defecto, estaba colgado ahí en la cruz ese día. Hombre, 100% hombre, pero como Dios se encarnó. Y ese hombre, con la naturaleza divina, la naturaleza humana, es cosa más allá de lo que podemos entender, pero esas dos naturalezas combinadas, entonces, esa sangre que corría ese día era sangre limpia, pero sangre poderoso. Solo es una ofrenda así. No había un plan B cuando tenía la crucifixión. Si eso no funciona, vamos al plan B. No, solo un plan. El único plan que podía funcionar. Pero funcionó a la perfección. Porque Dios Padre quedó satisfecho por todo ese pecado. Porque fue pagado. La persona que muera sin Cristo llega al infierno. Uno podía pensar, bueno, después que ha sufrido 500 años, 1000 años, 1.000.000 de años, ya debes haber sufrido suficiente para salir. Pero no. ¿Por qué? Porque ese deuda que teníamos es infinito. Es una deuda sin medida. No se puede medir. Entonces requería un sacrificio sin medida. Pero el hombre, si se va a tratar de pagar por su pecado, el hombre que es un hombre, una persona finita, no tenemos poder sin límites, tenemos poder muy limitado. Entonces, para poder pagar una deuda que es en contra del Dios, una ofensa en contra de un Dios infinito, sin límite, eso quiere decir que no hay manera que el hombre pueda sufrir suficiente para pagar ese pecado. Por eso Dios no tiene que decir, has sufrido suficiente un día, ahora ya salga del infierno. No es así. Por eso es tan importante estar bien con Dios en esta vida. Y la única manera en que podemos estar bien con Dios es aceptar ese sacrificio que Dios ha provisto para nosotros. Amén. Al morir en su pecado, para esa persona es condenación eterna. Muchos no quieren predicar esto hoy en día porque no se escucha muy agradable. Pero es la verdad. Según la palabra de Dios, y los pecadores necesitan entender que tienen una necesidad grande y el único que puede satisfacer esa necesidad es el Señor Jesucristo. Amén. Él pagó todo. Amén. Entonces, como Barrabás ese día quedó librado, ¿podría haber quedado también librado espiritualmente? No sabemos de él. ¿Cuál fue su caso? Pero nosotros, los que estamos aquí, vivos hoy en día, si alguien está aquí sin tener a Cristo como su Salvador, tienes una necesidad muy grande. Pero, por fe, puede recibir a Jesús como su sustituto. Él murió en su lugar. Dice uno, pero ¿cómo es posible que por fe pueda suceder una cosa tan grande? Mi pecado es grande, no puedo yo resolver eso.
Pero Jesús pagó todo. Amén, gloria a Dios. Y nos dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es un regalo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso implica un cambio en la vida de uno. No es, yo voy a aceptar a Cristo. Yo quiero escaparme del infierno. Entonces, yo lo acepto, ¿no? Pero si es de los dientes por afuera, nada vale. Tiene que estar dispuesto uno a permitir al Señor Jesús ser rey de su vida. Que una vida cambiada. Pero es sencillo. Es la cuestión de confesar su pecado a Dios. Es decirle, Señor, yo recibo como mi Salvador. Había un maestro en una escuela, estaba dando clase a los niños, de escuela dominical tal vez, o escuela cristiana, no sé, pero ese día el maestro dio una ilustración ahí a los muchachos y les estaba explicando el plan de Dios para su salvación. Y quería ilustrar que es cosa sencilla. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dijo, bueno, yo tengo aquí un reloj. Tenía un reloj bueno, más o menos. Cuando menos para los muchachos era bueno su reloj, ¿no? Y entonces ahí estaban escuchando esa ilustración. Y dijo, ahora, es tan sencillo que todo lo que tiene que hacer es estrechar la mano para recibir, figurativamente, ¿no? Para recibir el regalo que Dios quiere darte. Mas la dádiva de Dios, un regalo de Dios, es vida eterna. Entonces, sencillamente, uno pueda recibir un regalo, ¿no? Porque no es que la va a comprar. Y digo, bueno, ¿quién quiere recibir ese reloj como un regalo? ¿Cuántos quisieran recibirlo? Bueno, todos levantaron la mano. Pero después, entonces digo, bueno, ¿quién va a venir a recibir ese reloj? Quedaron sentados, pensando, bueno, no está en serio. Dijo, pero de ratito, Juanito se levantó y se fue, extendió la mano y el maestro depositó el reloj en su mano. Y el muchacho se fue a su asiento bien contento. Y cuando terminaron la clase, dijeron, maestro, su reloj. Y dijo, ese reloj no es mío, lo diga Juanito. ¿De veras? Sí, ¿en serio? Sí. Pues al saber eso yo hubiera ido también a recibirlo. A veces somos así con la salvación que Dios nos ofrece. No lo tomamos en serio. Pero Él dice, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este día, si alguien aquí, si hay alguna persona que no ha hecho esto, no está seguro de su salvación, le damos un momento que pueda pasar adelante y le ayudamos en oración. Háblenos después, pero no deja pasar el tiempo sin extender la mano a Dios y recibir la vida eterna que Dios quiere regalar. ¿Está dispuesto a que cambie su vida? Lo puede hacer. Señor, te damos gracias en este día por amarnos, por cuidarnos. Gracias.